Salutacions, què tal? Benvinguts a aquest espai de Comarcal Televisió, que anem a parlar-los d'algo important, perquè fins ara pense que no se li prestava l'atenció suficient quan parlaven de salut mental. Eixa patologia que moltes vegades la pròpia societat ha amagat. No interessava, no convenia, no agradava poder contar que uno tenia familiars o que estava malalt o tenia algun problema de salut mental. Avui, encara que a vostè li parega un programa que parlem sempre amb els pensionistes o amb el president dels pensionistes i jubilats de la Safor, anem a parlar, però en la seva versant, com a psiquiatre. Alfredo Cortell ha sigut psiquiatre, és psiquiatre i ha sigut cap de psiquiatria de l'Hospital de Gandia. Què tal, Alfredo? Hola. I també una persona que està vinculada a la sanitat durant tot aquest temps, que és enfermero, parent d'Antonio Agustí. Què tal, Antonio? Hola, buenas tardes. Bueno, quan una persona considera que té que anar al metge perquè té algun problema, alguna malaltia mental? Quan deu d'anar? Crec que és una pregunta important perquè moltes voltes es fa un sobreús de recursos i altres voltes és al revés, és com el dolor, no? O sigui, mal el que té molt de dolor i mal el que té poquet dolor. Hi ha que tindre les coses en medida. Realment, jo diria que hi ha que separar dos vessants molt importants, que podem dir que és les de les enfermetats mentals graves, que és pues, tot el que és més important, i del rest de la patologia, que és un poc més de caràcter adaptatiu, de caràcter de la vida diària, etc. Què significa? Que respecte a les d'enfermetat mental grave, tenim que moltes voltes el propi malalt no és el que acudix al metge, sinó que té que ser acompanyat o d'alguna forma estimulat per l'entorn. El problema ve la persona que de moment, que no és una enfermedad grave i que s'encontra malament i què és el que fa. Són els trastorns adaptatius, els fets de quan una persona té un problema, què és el que està passant. Entonces jo diria que hi ha una forma de valorar este tema, que és la intensitat de símptomes, la duració dels símptomes i la interferència que aquests símptomes tenen en la seva vida familiar, social i laboral. Una expressió que ho pot entendre tot el món és quan hi ha una mort, un duelo, és normal que els primers dies no s'encontre molt malament, però al cap d'uns dies ja realment s'incorpora uno a la feina, té el mateix dolor, té el mateix tal, i va alleujant-se a poc la sintomatologia. No té per què anar al metge. En la vida n'hi ha coses que ens fan patir i que realment ho tenim que assumir. I el metge no va a llevar-te ni el psiquiatre aquest tipus d'això. Si dura més temps del normal, si realment el patiment impedeix el que uno faci la vida normal durant més temps del que estic dient, lògicament, entonces està convertint-se en algo que era un trastorn d'adaptació a nivell d'una enfermedad que podia ser més grave. No tenim, òbviament, estudis encara de com ha pogut afectar la Covid amb la salut mental. És de veres que quan un està tancat en casa i està confinat, doncs, òbviament, no fa la seva tasca, la seva llavor diària i li canvien, doncs, òbviament, el seu modus de vida. Jo no sé si ara ha començat a florir, ha començat a eixir, Antonio, la enfermedad mental a causa de los encierres de la gente en la época de COVID. La verdad es que sí. Y la verdad que la voz autorizada de Alfredo, indiscutible e indiscutida en esta mesa, no queda una variante, una parte de esa problemática que ha expresado él en el sentido de la gente normal, de la gente de la calle. Mi experiencia profesional como enfermero de atención primaria, de estar en contacto con los enfermos todos los días, pues es que muchas veces la enfermedad mental que se ha ocultado, que no se ha querido reconocer, que ha sido como un estigma socialmente decir que vas al psiquiatra, vas al loquero, se ha entendido y se ha entendido muy mal. Muy peyorativo, muy ¿no? Peyorativo, muy denostado absolutamente. Muchas veces ocurre, y ahora yo tengo compañeros, amigos y gente mayor que esta pandemia les ha asustado enormemente. Están en casa, de verdad, sin salir. Yo tengo amigos que hemos querido salir a cenar o a comer
y tienen miedo de salir a comer o a cenar. Es un miedo, yo digo, que es patológico a contagiarse, a enfermarse. Hombre, yo creo que todos asumimos un cierto riesgo de salir a la calle, ahora menos, pero antes más, cuando no estábamos vacunados y había más contagio, pero extremando las medidas de precaución, se podía salir razonablemente, como podías ir o podemos ir al supermercado o al estanco el que fume o a una cafetería cuando se podía ir. Ese miedo patológico, el problema es cuando se puede dilucidar de verdad y cuando tienes que acudir, como ha dicho Alfredo muy bien, al médico de cabecera, que ya está sobresaturado de atender al enfermo, que te atiende telefónicamente, que dirá, esos son nervios, tómate, yo que sé, un tranquimacín o un tranquilizante que no pasa nada. Y eso vas interiorizando ese problema, ese desasosiego, esa inquietud, y crea un problema muy grande en estos 3 o 4 personas que conozco, y estoy pensando en ellos ahora puntualmente, están verdaderamente fastidiados de verdad. Y aquí se encuentra, Alfredo, y ahí te voy a decir, el problema fundamental para atender la atención primaria, para absorber ese tipo de pacientes, yo creo que no están no capacitados, que sí lo debe estar. Un médico de atención primaria ha sido formado en los hospitales en todos los servicios. No es como el médico clásico de cabecera, que no hablo en plan peyorativo de él, pero no ha tenido la formación vía MIR que tienen ahora y que tienen una especialidad mucho más formada, heterogénea en todas las especialidades médicas de alguna forma. Pero el sistema de atención primaria no puede, no sabe, no es capaz de absorber, de atender suficientemente a estas personas que están necesitadas de este apoyo psicológico. Pero es que más aún, cuando acudes o tienes que acudir o te derivan al servicio de psiquiatría del hospital del que tú has sido jefe, te encuentras, primero, pandemia, vía telefónica. Difícilmente un problema psiquiátrico va a ser atendido telefónicamente. Pero es que el teléfono se utiliza una vez al mes o cada 2 meses para hablar con el enfermo. Cuando te derivan, si es que te derivan a un psicólogo, problema, hay lista de espera de 30, 60 días o 90 días. Cuando el enfermo, y yo creo que tú, mejor que tú, no lo sabe nadie, necesita el contacto con ese profesional para que le quite ese agobio, esa necesidad de ser escuchado fundamentalmente y que te den una serie de pautas de actuación en ese problema que lo estás viviendo demasiado interiorizado y te crea una enfermedad. Y es un problema gordo, de falta de recursos, que no la solución, porque todos sabemos que, por ejemplo, Suecia, uno de los países más ricos del mundo, el índice de suicidios, uno de los países que más invierte en psiquiatría, el índice de infelicidad, el índice de suicidios es enorme. O quizás sea porque el listón de ese nivel de felicidad que dicen que tiene está muy alto y parece que el que esté por debajo de ese umbral, pues que no sea feliz o no tenga por qué ser feliz, ¿no? Pero has hablado del tema de suicidios. A mí me da, bueno, siempre en el mundo periodístico se ha intentado no dar la importancia que tenía, sobre todo a nivel de difusión, el tema de los suicidios. Siempre se ha pensado que un suicidio podía llevar a, bueno, pues a motivar, a alentar a más personas a intentar pues optar por esa vía. En Gandía lo hemos vivido esta misma semana, la semana pasada, donde una persona estuvo al borde del precipicio durante 1 hora y bueno, hasta que al final pudieron convencerle, incluso había despedido de sus hijos, que esto no tenía que hacerlo. Pero darle visibilidad a todo esto, ¿ayuda o no ayuda? Ya te he dicho que yo en este momento, durante toda mi vida profesional, no ha ayudado. No sé, había suicidios, había historias. La verdad es que se creía que de alguna manera, en un momento de la conducta suicida o de la evolución del suicida, había un momento en que el mimetismo podía provocar el que hiciera lo que otro había hecho, y por parte no solo de aquí, a nivel estatal, para que esto no se dijera. En este momento parece que, como todo, las costumbres cambian. Antes el huevo tenía mucho colesterol, después no tenía mucho colesterol, y entonces resulta que ahora han cambiado y dice que hay que tener visibilidad.
Esto es desde hace unos años, 2, 3 años. No se podrá ver si realmente ha sido eficaz o no hasta que no pase un tiempo en que se vean las consecuencias. ¿Estábamos antes equivocados? ¿Lo de ahora es un error? Yo no lo puedo decir. La verdad es que no creo que a nadie el enterarse de que alguien se ha suicidado le va a ayudar para no hacerlo. Otra cosa es el intentar decir y divulgar cuáles son aquellos indicios o aquellas señales que las personas tienen que saber para intuir que la persona que está a su lado o el enfermo que está a su lado está empezando a pensar que realmente existe una ideación suicida. O sea, por un lado, alentar a las familias, amigos, hijos y demás a que puedan detectar cuando una persona puede tener esos indicios para intentar adelantarse y evitarlo. Para poder intervenir. Y por otro lado, ¿no sería importante una buena campaña explicativa que diga hay solución? O sea, hay solución. Si tienes un mal pensamiento de suicidio, hay solución. A todo hay solución. Es como siempre, esto no es un saco. Hay apartados. Entonces, dentro de la enfermedad mental grave, las depresiones mayores, hay solución. La solución es evitar que se dé el suicidio y poder conseguir con un tratamiento la mejoría del enfermo, con lo que la idea suicida desaparece. O sea, podemos decir que una idea suicida es un trastorno cognitivo de ese momento reactivo y a consecuencia de su enfermedad. ¿De acuerdo? Claro, no se puede permitir que un enfermo depresivo se suicide. Y fíjate, te digo una cosa, yo tengo mucha experiencia en esta historia y a veces dices, claro, tampoco lo puedes tener ingresado toda la vida en un sitio, porque si quiere también lo hace. Y por mucho que a veces esté la gente sobre el enfermo, por desgracia no lo puede evitar. Pero otras veces sí. Los cuadros psicóticos, cuando un enfermo dice yo no quiero continuar con esto, es muy difícil. Lo tienes vigilado, pero es muy difícil evitar que aquello pase. ¿Por qué? Porque realmente es una decisión que viene dentro de un contexto, y si el contexto es cuando el enfermo está muy mal, se puede manejar mejor. Pero si el contexto es cuando el enfermo está mejor y dice yo por aquí no quiero pasar, es difícil poner cascabel al gato. Es decir, quiero entender que también existe una medicina precoz o preventiva para no llegar a esa situación final. En esos casos sí. Pero cuando es una situación en la que la persona, que no el enfermo, llega a la conclusión de que su vida no vale la pena ser vivida, ¿cómo actúas ahí? Si es debido a problemas que vienen sobrevenidos por la propia sociedad, el problema no es actuar a favor evitando el suicidio. El problema es evitando los desahucios, evitando la pobreza, evitando los problemas que le pueden conllevar a él a tomar esa decisión. Facilitando que cuando tiene un problema pueda acercarse a una solución real por parte de la administración. Me estoy diciendo afectivo, no ya de enfermedad, sino problema de la vida. Son una serie de situaciones que no se pueden meter, para mí, dentro del mismo saco, porque son distintas unas de otras. Esa prevención, Antonio, se ve en la atención primaria, se ve cuando llega uno, no sé si llega en primer lugar al médico de cabecera y le hace la explicación, no me encuentro bien, porque imagino que el primer momento que van es con un cuadro depresivo, ¿no es eso? Sí, yo insisto, y no voy en demérito a la atención primaria, pero la atención primaria yo creo que no sabe, no quiere o no puede, o un poquito de cada, y no estoy desprestigiando en absoluto a mis compañeros, en absoluto, atender suficientemente bien a estos cuadros de tendencia suicida. Como ha dicho Alfredo muy bien, habría que defender al enfermo mental que por su enfermedad o por su dolor por esa enfermedad quiere acabar con ese dolor. Se podría hablar de eutanasia y lo que queramos hablar ahí. Y la persona que diga, bueno, ya he llegado al final, he cumplido mi ciclo vital, he sido feliz y yo creo que quiero terminar ya. No saquemos las cosas de contexto, que esa persona no es normal, está enfermo, no. Es que ya he cumplido mi fin, he cumplido un papel y yo creo que ya puedo acabar porque mi vida la he vivido suficientemente.
No, esto no es un panegírico ni un canto al suicidio, ni mucho menos. Pero puede caber esa posibilidad. Yo soy de la opinión que publicitar, por decir así, los suicidios y la forma de suicidio de ciertos actores públicos, o ciertos personajes famosos, para mí es un poco invitación a otras personas enfermas mentales o no a suicidarse. De alguna forma yo creo que no es ocultarlo, no se debe de ocultar, y menos en el mundo sanitario se debe estudiar y comprenderlos e intentar evitarlos con fármacos o hablando, con psicólogos, con tratamiento farmacéutico, lo que quieras. Pero publicitarlo porque sí, diciendo se ha suicidado el actor, la actriz, el famoso y se ha ahorcado. No, es una llamada a gente, a personas que se pueden encontrar mal o no suficientemente bien, a decir yo voy a hacer lo mismo. No soy partidario en absoluto, no soy un experto en esto, pero no soy partidario de publicitar y darle publicidad exagerada a los suicidios. Ocultarlos tampoco. ¿Se están viendo más casos ahora en este post-COVID de gente joven con algún problema de enfermedad mental que antaño, que anteriormente? Hombre, yo las estadísticas no lo sé y todavía es muy pronto. O sea, la gente habla mucho de tanto y tal. Yo entiendo que la gente joven tiene que haber sufrido en el sentido de que es la que más necesita la socialización, la relación, el estar fuera y estar durante mucho tiempo metido dentro de casa. ¿Cómo va a reaccionar de ahora en adelante? A mí me parece que la naturaleza es bastante fuerte como para rehacerse de estas cosas. Porque están hablando de los niños pequeños, que lógicamente todos los niños pequeños han tenido un retraso en su maduración porque no tenían con quién estar, con quién jugar. Eso lo van a recuperar muy pronto. La gente que está metida entre casa depende de cada uno. O sea, es que yo creo que esta situación lo que ha provocado es que, aunque ha beneficiado a un sector de adolescentes, por ejemplo, los que estaban sufriendo acoso, no cibernético, sino físico, eso los ha beneficiado porque se han tranquilizado. A las personas jóvenes o mayores que tenían fobia social o agorafobia, les ha beneficiado porque no han tenido que afrontar y ponerse delante de esa historia. Cuando empiezan otra vez a vivir de forma normal, pues lógicamente va a volver a aflorar toda la historia. Dices, problemas. Hay mucho joven y mucho adolescente, y no quiero decir que las personas mayores no, que han visto cómo pues, sus padres, sus abuelos, dentro de una situación, incluso a lo mejor a nivel familiar, de un piso en el que no se podía convivir por la cantidad de gente que había en relación con los metros, han sido una serie de circunstancias que tienen que haber afectado para que la vivencia de esas personas, pues de alguna manera salte por algún sitio, con irritabilidad, con mal genio, con sintomatología depresiva, a nivel cognitivo, o sea, puede facilitar. O sea, yo creo que sí que habrá más gente que tenga problemas que antes. ¿Por qué? Porque las causas que ha vivido han sido peores que las que hemos vivido tú y yo normalmente a su edad. Y entonces las consecuencias tienen que estar ahí. Efectivamente, cada uno también lo ha vivido de una manera, cada uno ha tenido pues esa posibilidad. Yo creo, Paco, que incluso lo que dice Alfredo, añadiéndole, no ha sido positivo el encierro para los jóvenes, porque yo qué sé, el caso que se ha dado hace pocas fechas del muchacho creo que en la Comunidad Valenciana, que ha asesinado a sus padres o con el arma de fuego, en Elche, sí. Seguramente habrá sido, quizá por eso suponer, por exceso de juegos violentos de internet, por juegos, y es encerrarse, esa falta de socializarse en la calle con amigos, con compañeros, encerrarse con televisiones o con programas de juego violento, donde la violencia es lo más gratificante que existe, ha creado problemas en ese tipo de personas que a lo mejor los tenían ya, pero los ha exacerbado en mi punto de vista. No ha sido bueno el encierro en absoluto, y en este perfil, en este sector de la sociedad, de la juventud, menos todavía. Y casi por acabar, ¿qué podríamos recomendar? Es decir, seguro que hay alguna persona que está viéndonos pues que está sufriendo un cuadro pues de ansiedad, que viene provocado, además de, o sea, no solo por el encierro por culpa del COVID, sino que encima se le han juntado problemas pues más o menos comunes y cada una persona reacciona de una manera.
¿qué consejo les podíamos Vamos a ver. recomendar? Más allá de que obviamente los profesionales sanitarios están para ayudar y que tienen que acudir a ellos. Hay algo que el COVID y toda la situación que hemos vivido ha roto, que es la socialización. Es imprescindible el que toda la gente que ha estado durante mucho tiempo sin tener relación con otras personas, que retome esa relación. Tenemos como decía antes Antonio, el hecho de que hay mucha gente con miedo a poder relacionarse y tal. Pues tendrá que superar esos miedos para intentar retomar la vida que tenía antes. Salir al campo, hacer vida más o menos fuera de casa. O sea, normalizar la situación a nivel de que su conducta sea como la que era antes. Es imprescindible. Si no se normaliza la conducta, es imposible que las cosas se normalicen. A nivel de la gente que está sufriendo, lo que he dicho antes, yo creo que todas las personas, en principio, por ser animalitos, tienen capacidad para afrontar los problemas y resolverlos. Si realmente la administración o nosotros les decimos que no lo tienen y que tienen que acudir al psicólogo, tienen que acudir al médico, tú sabes que la gente actuamos un poco según las expectativas que nosotros tienen de nosotros. Yo digo, como no puedo, pues voy. No, todos pueden. Entonces, lo que he dicho antes, estas cosas de la intensidad, la duración y la repercusión en su vida diaria, es lo que tienen que ver y es lo que tiene que ser el motivo para poder acudir a un sitio para que se les ayude. Si eso funciona, no hace falta, o sea, el dolor es un dolor que lo van a pasar. Es una situación que tienen. Si tienen reminiscencias a nivel de decir recuerdos de una persona que ha visto cómo su padre había muerto de mala manera y tiene reminiscencias de esa situación y lo sueña y lo vive y se encuentra un poco a nivel cognitivo con síntomas depresivos, está reaccionando de una forma exagerada, de alguna manera está haciendo también, evitando todas esas situaciones, posiblemente estemos delante de un síndrome de estrés postraumático que hay que tratar. Pero tiene que ser que hay ese complejo. Y lo primero sería, yo creo que Antonio dice que los médicos de cabecera, a mí no me gusta hablar de atención primaria, están más o menos formados. Creo que algunos sí, otros no. Pero hay muchos que están formados porque yo entiendo que si tú trabajas en algo, lo que quieres es hacerlo bien y por lo tanto de alguna manera pueden dirigir a la gente. Otra cosa es que les digan que hay lista de espera, que no es lo de siempre, ¿no? Ese es el punto importante que habría que un poco matizar. Lo que quizás sí se sabe, que obviamente un encierro en casa, un cierre del ocio, incluso del ocio nocturno que ha estado mucho tiempo cerrado y la gente ha hecho que no se pudiera socializar, que de alguna manera se pudiera ahora, bueno, pues intentar paliar con una presencia mayor de profesionales del mundo de la psicología o del mundo de la psiquiatría en hospitales o en centros de salud, que seguro que sería, digamos que el contrapunto para ayudar a aquellos que hará en esa posibilidad de un aumento notable de la enfermedad mental, pues se pueda hacer frente cuanto antes. Pero para eso hace falta, aunque el gobierno central ha establecido un plan de salud mental, que creo de 200 millones de euros, hace falta aumentar el número de psiquiatras y psicólogos, tanto en los hospitales como en la atención primaria. Y ya he dicho, y es real, que estadísticamente no significa que una mayor inversión, el gasto sanitario en Suecia es cuadriplica al de España en salud mental. Y en Noruega lo triplica. Y el índice de suicidio, de infelicidad, es mucho mayor allá. No hay una relación causa-efecto. Cuando más dinero, más no. Pero sí que hace falta, como Alfredo ha dicho muy bien, cuando una persona está necesitada de ser escuchado, que muchas veces, y Alfredo estoy seguro que en su consulta, el escuchar al enfermo, el escuchar al paciente, escuchar a la persona, casi será un 20 o un 30% de la solución a su problema que pueda tener. Y en la atención primaria, con la saturación que hay, es harto difícil que se pueda hacer así. Pues escuchando a los profesionales que tenemos hoy aquí, espero que nos sirva y de mucho para poner ese contrapunto y saber cómo actuar, qué hacer. Y los consejos que nos han podido dar, pues seguirlos, acudir al médico lo más pronto posible, el entorno familiar, saber cuáles son esos síntomas que de alguna manera pueden hacer que, bueno, pues como uno pueda acabar empeorando y adelantarse a los tiempos. Y segunda o tercera,
socializarse también al máximo para volver a tener esa vida más parecida a la anterior. Sí, es un hecho que no había mascarillas y se compraron mascarillas que ayudaron mucho al tema de intentar evitar la COVID, pues ahora que se sabe que van a haber un problema de salud mental procedente o por culpa de la pandemia, pues nutramos a nuestra administración, la sanitaria, con profesionales del sector, en este caso de la salud mental, tanto de psicólogos como de psiquiatras. Gracias a Alfredo Cortey, psiquiatra, ha sido jefe de psiquiatría del Hospital Francés de Porcho de Gandía, muchas gracias. Muchas gracias. Y también Antonio Agustí, enfermero, y también toda su vida dedicada al mundo de la enfermería y por lo tanto al contacto con los pacientes. Gracias, Antonio. Gracias. Muchas gracias.